Hermanos de Ciudad Deleite, tengan muy buen inicio de semana. Gracias de nuevo por estar atentos aquí a nuestras transmisiones de nuestra iglesia y estamos listos para poder ir a través del material que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a compartir, al cual hemos titulado Sígueme y sé mi discípulo. Para ello iniciamos con el bocadillo de deleite, en donde se lee de la siguiente forma. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Lo leemos en Mateo capítulo 9, versículo 9, nueva traducción viviente. Al estar Jesús, como lo leemos en este pasaje, pasando por ahí en ese momento en particular, leemos que no importa quién era y lo que estaba haciendo Mateo, en ese momento se levantó, lo siguió cuando Jesús lo invitó a ser su discípulo, cuando le dijo, sígueme y sé mi discípulo. La lectura continúa diciendo, el Señor nos dice, sígueme y sé mi discípulo. Por esto debemos considerarnos privilegiados de seguir los pasos del Maestro más extraordinario, amoroso y sabio que ha pisado la tierra. Caminemos tan cerca del Maestro que el polvo de sus sandalias nos cubra, es decir, que cada uno de sus pasos, movimientos, actitudes y en general, su ejemplo de vida sea imitado por cada uno de nosotros todos los días. Al decirnos la lectura que nos cubra con el polvo de su caminar, de su andar, de sus sandalias, se refiere a que al estar cerca seremos impactados de alguna forma. Es como una manera figurada de decir, entre más cerca estés de sus pasos, de su camino, de su andar, te verás de alguna forma afectado positivamente, desde luego, por ese caminar, por esos pasos. Algo por singular o particular que sea, tendrás de ganancia, al menos una cosa. Como les decía, en este ejemplo, cuando vemos al cobrador de impuestos, a Mateo, dejar sus cosas, dejar su trabajo, lo que vemos es que sea lo que sea, siga su camino. No importa qué hagas, no importa quién eres, quién seas, qué te ata, qué es más importante que seguir su camino. Es en eso. Hubo personajes, como en el caso particular de Mateo, en donde él en ese momento no pensó que a lo mejor ser un cobrador de impuestos era una posición importante, una posición redituable, una posición en donde le dejara dinero al gobierno local en ese momento. Aunque fuera un puesto muy importante, hablando de su función, se levantó y lo siguió. Conclusión de nuevo, no importa quién seas, no importa qué hagas, quién eres, qué función desempeñes en un trabajo, en el gobierno, en el sector privado, etc. No hay una posición y no hay una función que sea más importante que seguir al maestro. Al final, eso se traducirá en tu beneficio. ¿Ok? Bien, para la curiosidad bíblica leemos lo siguiente. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Esta paradoja, que se cree fue propuesta por pensadores de la antigua Grecia, queda resuelta con gran facilidad y contundencia cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 20, que dice, entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Y la respuesta es, lo primero fue la gallina, porque Dios solo creó animales, con base en lo que acabamos de leer. Entonces, cuando te pregunten qué fue primero, es una verdad y es justificable. Puedes citarlo, puedes mostrar su veracidad y tener esa evidencia, citando este ejemplo, citando este pasaje, ¿no? Y la verdad es que personalmente a mí me hace mucho sentido, porque si hubiera sido primero el huevo, entonces, ¿quién empolla al huevo? Es una pregunta muy, muy, no común, pero sí es paradójica, como dice aquí la lectura. Pero piénsenlo, ahí está, siempre citen su fuente, siempre cuando quieran comentar alrededor de esto, ahí está la evidencia. Génesis capítulo 1, versículo 20.
Muy bien, para el pensamiento de oración, leemos. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Eso lo leemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, en Nueva Traducción Viviente. Estas palabras escritas por Salomón en el libro de Eclesiastés. Continúa la lectura diciendo, la oración acompañada de la meditación de la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella es el único camino para lograr ser personas temerosas de Dios y obedientes a sus mandatos. Además, toda persona con una vida de oración aprende el valor y la práctica del arrepentimiento continuo, lo cual va a permitir que entregue mejores cuentas a Dios el día que esté delante de Él para ser juzgado por todo lo bueno y malo que haya hecho en esta vida. Ser temeroso de Dios es ser sabio, es ser inteligente. Obedecer sus mandatos es ser sabio. Haciendo lo que nos toca hacer, haciendo estas cosas y lo que nos toca hacer, estaremos en cuenta con Dios, como lo leemos en el último párrafo. Esta constante relación la podemos llevar por medio de la oración. Por medio de la oración nos vamos a ir afinando para construir esta constante relación, pulirla, mejorarla, hacerla crecer todos los días y en cada momento en el que necesitemos hablar con nuestro Padre. Nos recuerda que por medio de esta oración es a Él el único al que debemos una explicación de nuestros hechos, de lo que hagamos. Explicar lo bueno y explicar lo malo. En oración no necesariamente tienes que explicar lo malo al confesar tu pecado con nuestro Señor, sino también decir lo bueno, sacarlo, abrir el corazón y decir, Señor, sentí en mi corazón el hacer esta acción en pro de mis hermanos, en pro de mi iglesia, en pro de mi familia. Ayúdame a mejorarla, Señor. Yo considero que es buena. Ayúdame a hacerla mejor. Ayúdame a pulirla. Dame una mejor idea de cómo ejecutarla mejor. Utilízame. A eso me refiero cuando decimos que dar explicaciones para lo bueno y para lo malo. Siempre pongámoselo a Él. Él nos dará una mejor idea de cómo Él quiere que hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque en esa humildad, en poner en las manos de Dios nuestras buenas voluntades y nuestra confesión de pecados, en eso estará la enseñanza y la instrucción que Él nos dé para decirnos, hijo, síguelo haciendo de esta forma con este agregado, o no lo hagas así, hazlo de esta forma. Entonces es de sabios ser una persona sometida a su palabra, ser una persona sometida a su orden, a su instrucción, ser temeroso de Él y de sus mandatos, como lo podemos leer en Eclesiastés. Vamos a orar, hermanos. Papá, agradecemos que hasta hoy tú nos has permitido estar acá, reunirnos remotamente, pero estando de corazón, Señor, de forma presencial en corazón y en espíritu, en comunión contigo, Señor, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestras familias, Señor. Agradecemos que este pan que tú nos mandas sea siempre bueno, siempre fresco, rehabilite, una, sume y multiplique, Señor, a nuestras familias, a nuestra fe, a nuestro amor por ti. Señor Jesús, queremos andar detrás de ti, estar muy cerca de tus pasos, estar a tus pies, Señor, y tener unos oídos abiertos para escuchar lo que tú tienes por decir. Siempre será fresco, siempre será nuevo, siempre será bueno. Agradezco la vida que has dado para mí, para mi familia en la iglesia, y que seamos siempre de utilidad para poder llevar tu mensaje hacia donde tú quieres llevarlo, que suene distinto siempre, Señor, y que sea una buena noticia como tú quieres que sea. Gracias de nuevo, agradezco el tiempo que has permitido que mis hermanos y yo podamos tener para escucharte el día de hoy. Muchas gracias, Padre bueno, en el nombre santo de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, de nuevo, muchas gracias. Agradezco a ustedes el tiempo que han tomado para poder acompañarnos el día de hoy. Déjenos sus comentarios, compartan este mensaje. Nos dará mucho gusto leer como siempre.
y quedemos atentos a las transmisiones y mensajes de nuestra iglesia. Muchísimas gracias, buen inicio de semana, buen lunes, Ciudad Deleite en tu hogar.